Saludos a mi querido pueblo de Cuba, los cubanos de adentro y los cubanos de fuera. Un amanecer invernal aquí dentro de Cuba. El cielo está gris, pero hay belleza. El viento del norte está soplando sobre toda la foresta. El viento del norte que primero pasa por allá por donde están los cubanos, los expatriados, los expulsados de su tierra. Porque aquí desde el 1959 no hay emigración. No, lo que ha sido es una expulsión. Lo lamento con todo el corazón y con todo el alma. Hoy voy a comenzar esta exposición sobre Cuba, sobre la realidad de Cuba aquí adentro, con las palabras del gran líder de los derechos civiles, del gran líder de los Estados Unidos y del mundo, porque se puede considerar del mundo. Martin Luther King dice con sus propias palabras: quien acepta pasivamente el mal es tan responsable como el que lo comete. Quien ve el mal y no protesta, ayuda a hacer el mal. Y voy a hacer una referencia a todos los cristianos sobre este planteamiento, esta gran idea, este gran pensamiento, porque voy un poco que a referirme en general a las distintas instituciones cristianas y el comportamiento durante estos 62 años de dictadura. No voy a juzgar, solamente voy a decir lo que yo creo que dice Dios sobre la justicia. Y dice él acá, refiriéndose a los líderes religiosos de los Estados Unidos, mayormente blancos, pero el cristianismo es uno solo. Ni es blanco ni es negro, es cristianismo. Dice: en cuanto a los otros, tan numerosos, se mostraron más prudentes que animosos y se retiraron al silencio y la seguridad de sus santuarios, al abrigo de la claridad lenificante de sus vidrieras. Quien anuncia una religión que se ha vuelto desencarnada en virtud de su negativa a apoyar la lucha contra la injusticia racial y la injusticia económica, bajo el falaz pretexto de que el Evangelio no tiene nada que ver con los problemas sociales. Pero ahora más que nunca se cierne el juicio de Dios sobre la Iglesia. Dice: si la Iglesia de hoy no recupera el espíritu de sacrificio de la Iglesia primitiva, perderá su autenticidad y al mismo tiempo la fe de millones de fieles, para no ser más que un club social anacrónico, sin relación alguna con el siglo XX. Cada día me encuentro a jóvenes cuya decepción inicial en relación con la Iglesia se ha transformado en una repugnancia completa. ¿Cómo interpreto yo el comportamiento del cristianismo dentro de la nación cubana? Que, objetando que la Iglesia no se introduce en los problemas políticos de la nación, permiten y apoyan en muchos casos el comportamiento dictatorial, y más allá que dictatorial, cruel, asesino del gobierno de Cuba. Aquellos se retiran al lugar seguro de sus iglesias, de sus vidrieras, como dice. Los de acá se retiran a su puesto seguro, sin complicarse con problemas con el gobierno. Si el cristianismo no se mezcla directamente en esta lucha, no toma como base que el cristiano tiene que estar en contra de la injusticia, aunque se desplomen los cielos, nuestra lucha por eliminar la dictadura y los abusos de poder se extenderá mucho más. No son los principios cristianos los que están impidiendo que el cristianismo se oponga a las injusticias del gobierno de la nación, sino la cobardía, la falsedad de cristianos y pastores y curas y sacerdotes. Es el miedo en muchas ocasiones, el miedo que no debe tener un cristiano, lo que los lleva a aceptar y a no pastorear debidamente sus ovejas. Hay de aquellos pastores, como dice el versículo, que no cuidan de sus ovejas y deja que el lobo las acose, las devore. Meditemos todos sobre esto
Martin Luther King fue un gran líder de los movimientos civiles y el reclamo de los derechos que todo hombre tiene sobre esta tierra, dados por Dios, por el Creador. No importa a qué denominación haya pertenecido, sencillamente defendió lo que defendió Cristo, el derecho de los pobres, de los desvalidos que poblan esta tierra. No hay líder de la lucha pacífica no violenta más grande que el Cristo Rey. No lo hay. Ni creo que lo vaya a haber sobre esta tierra. Tenemos hoy un panorama sobre Cuba crítico, bien crítico como el que nunca ha existido. Pero la causa no son los Estados Unidos. La causa no es la pandemia. La causa es el gobierno que ha mantenido Cuba durante más de 60 años. Y aún así el pueblo soporta. Y aún así el pueblo está sometido y medroso sin ser capaz de condicionar al gobierno. Circulaba yo por la ciudad de La Habana y encontraba cientos, miles de personas en colas, sin preocuparse siquiera de la pandemia, porque es más terrible las necesidades que la pandemia. El coronavirus demora 15 o 20 días cuando te infecta. En esos 15 o 20 días o mueres o sales ilesos. Pero las necesidades, el hambre, continúa durante toda la existencia. ¿Qué es Cuba hoy? A excepción de aquellos que están en el poder, en las altas instancias del poder, que no sufren de estas necesidades. De estas necesidades ocasionadas por el sistema político, por el Partido Comunista, implantado por su líder, Fidel Castro Ruz. Quería hablar hoy también sobre la huelga de hambre que realiza José Daniel Ferrer y decenas de miembros de la UNPACO. No estoy de acuerdo, no apoyo esa huelga de hambre. De ninguna forma, primero porque soy cristiano y la vida es el Creador. Atentar contra la vida propia o de un hombre es ir contra el Creador. Por lo menos, conscientemente, nunca actuaré contra el Creador. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el cuerpo de todos, aun creyentes o no creyentes, también es templo del Espíritu Santo. No apoyo una huelga de hambre. Además, hay otra situación. Yo amo a esta gente como amo a este pueblo. Yo admiro a José Daniel Ferrer, un hombre extremadamente valiente. Pero ahora, precisamente ahora, cuando necesitamos más la salud física y mental de nuestros pensadores diferentes, ahora, hombres debilitándose, hombres que han pasado también cientos de necesidades, hombres que quizás no desayunan, o no almuerzan, o no comen. Pero hay otro punto esencial en todo este drama, y es la indolencia del gobierno. La dictadura no le importa quién muera de huelga de hambre. Lo ha demostrado, esto no lo estoy diciendo yo, lo ha demostrado durante todos estos años. Pedro Luis Boitel, Tamayo. ¿Y qué pasa? Aún internacionalmente se olvida o van pasando páginas, como es normal en la historia, y van quedando atrás esos muertos. Dentro de una dictadura indolente no se debe hacer una huelga de hambre. Es un arma contra la opresión, pero también es un arma contra el ser humano que tiene dignidad, contra el ser humano que tiene honor y que se decide a aportar su vida en una lucha pacífica no violenta por la sociedad, por ti cubano, por mí, por aquel otro, por todos, en base a la justicia, pero la justicia humana es imperfecta. Por lo tanto, debemos
por lo menos aceptar o pensar en la lógica cristiana, en esos versículos bíblicos que nos dejó escrito el Creador para que vivamos en paz y en comunión. Y además nos salvemos para el nuevo reino. Tejemos las fuerzas para Fuente Ovejuna, para la convocatoria del malecón convocada por el pueblo. Ahorremos fuerza para Fuente Ovejuna, el maleconazo del 20 de mayo. Necesitamos toda la salud física y mental suficiente para participar ahí, a reclamarle al gobierno nuestros derechos, los derechos que no hemos tenido jamás en 60 años de revolución castrocomunista, porque nunca fue la revolución del pueblo, fue la revolución de un líder, de un caudillo y de un partido. No podemos desperdiciar fuerzas. Ahí está Fuente Ovejuna, donde podemos demostrar que podemos condicionar también al gobierno. No fue convocada por ningún partido político, por ninguna organización exiliada, ni del exterior ni del interior. Ahí está Fuente Ovejuna, la convocatoria del pueblo. 20 de mayo, 10 de la mañana, en el malecón. Ahí es donde tenemos, pienso yo, que centrar las fuerzas en estos momentos, para que el gobierno acabe de entender de una vez y por todas que el pueblo exige, que el pueblo quiere otro gobierno, que el pueblo está descontento por lo que ha hecho el poder dictatorial. Sumir esta nación en la miseria, sumir esta nación en las ruinas materiales y espirituales de cosas y de hombres, ruina de construcción y de sociedad. Es una oportunidad única y no creo que para derrocar el gobierno. No, la marcha no es para derrocar el gobierno. La marcha es para que el gobierno comprenda que nosotros, los ciudadanos, las personas, los hombres, los cubanos de dentro de Cuba y de fuera de Cuba, tenemos nuestros derechos dados por el Creador. Y que ningún hombre en esta tierra puede privarnos de ellos, como los hacen las dictaduras. Precisamente esta en que he vivido todo el tiempo. ¿Qué es el pueblo de Cuba hoy? ¿Una cola? ¿Falta de agua potable? ¿De transporte? ¿De todo? Y culpando al bloqueo norteamericano. ¿Qué bloqueo? ¿Qué bloqueo? Hace algunos días atrás escuché decir que Cuba compró toneladas y toneladas de pollo a los Estados Unidos. Pero ¿cuál es la razón del bloqueo? Que Cuba no paga, que quiere que le den crédito, que quiere seguir robando a las distintas naciones y a los distintos pueblos. Porque cuando no paga una deuda, está robándose los intereses de ese pueblo. Si no le paga una deuda a Francia, si no le paga una deuda a España, si no le paga una deuda a la Unión Europea, le está robando a esos ciudadanos de esas naciones. A un ladrón, seguirle entregando o dando las oportunidades para que siga robando. Y ahí está, gobierno de Cuba, ladrón, devuélveme mis propiedades, porque vinieron aquí un día y me quitaron todo lo que tenía por la fuerza. ¡Ladrones! A los ladrones no se le puede seguir dando oportunidad para que mantengan su profesión. Ya el pueblo de Cuba está bastante claro de que no es el bloqueo, no,
es el sistema político implantado en el 1959 por Fidel Castro, su revolución y su Partido Comunista. Gracias. Les invito a Fuente Ovejuna, 20 de mayo, 10 de la mañana, Malecón de La Habana, Cuba.